Datos curiosos sobre Vicente Fernández. El Charro nació el 17 de febrero de 1940 en el estado de Jalisco. Desde muy pequeño mostró interés por la música mexicana. De hecho, en varias oportunidades le expresó a su madre, doña Paula Gómez, que quería ser como Pedro Infante. Desde que Vicente Fernández recibió su primera guitarra, se propuso hacer un ícono de la música ranchera mexicana. Rápidamente aprendió a tocar este instrumento y empezó a estudiar música folclórica. A los 14 años participó en un concurso amateur en Guadalajara, en el que ocupó el primer lugar. Desde ese momento empezó a forjar su camino en la música, cantando en restaurantes y matrimonios de familias y amigos. A los 24 años logró unirse a importantes grupos como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza y el Mariachi de José Luis Aguilar. Felipe Arriaga. El artista manifestó en algunas entrevistas que su primer sueldo como cantante profesional fue de 35 pesos mexicanos, lo que equivale a 6.500 pesos colombianos en la actualidad. En 1965 ya cantaba en algunos establecimientos de la Ciudad de México y a la par tocaba las puertas de algunas disqueras, pero era rechazado. El gran cantante del momento era Javier Solís, pero tras su fallecimiento en 1966, curiosamente le abrió camino a Fernández, pues las compañías que lo rechazaron lo empezaron a buscar una semana después de la partida de Solís. A mediados de ese mismo año, la estrella emergente firmó su contrato con SBS México, conocida actualmente como Sony Music. Con la discográfica grabó sus primeros éxitos, entre los que se destacaban Perdóname y Cantina del Barrio. Gracias a un gran tema que tuvo, Volver, Volver, estrenado en 1976, el Charro de México logró posicionarse a nivel mundial. Si hay algo que caracterizó a Chente fue el porte, el orgullo y la elegancia con los que llevaba sus trajes de charro, pues lo consideraba parte de su identidad como mexicano. En 2012, durante su gira de despedida de los escenarios, Vicente visitó Venezuela, donde fue recibido por el entonces presidente Hugo Chávez, quien lo condecoró con la Orden de los Libertadores. Durante el encuentro en el Palacio de Miraflores, las personalidades hablaron de música y aprovecharon para cantar a dúo Lástima que seas ajena.